Hoy terminamos y ya nos vemos cuando saquen su cartón de broker, su título de broker. Listo, señores, comenzamos hoy día así puntualitos porque necesito terminar los ejercicios prácticos, ¿correcto? Vimos ayer un poco las condiciones particulares de las pólizas, en las pólizas de caución, más no en las cartas fianzas. Si tú entras a buscar una póliza de caución en el sistema financiero, vas a encontrar el objeto del seguro, las formas, las vigencias, todas las condiciones que se necesitan en este tipo de negocios, ¿correcto? Hasta las definiciones de qué cosa es una suma asegurada, qué es una prima, un siniestro, una contragarantía, todo lo vas a encontrar. Como ustedes comprenderán, por un tema de tiempo, yo no voy a ponerme a explicar todas las condiciones generales o el condicionado general de una póliza porque lo encuentro soso. Eso tendrían que ustedes, digamos, revisar. Y la parte importante es las obligaciones del tomador, las obligaciones del asegurado, pero a lo que a nosotros nos interesa básicamente es el siniestro. ¿En qué momento se da el siniestro? Y eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las causales que normalmente se ven en este negocio para ejecutar las fianzas? ¿Correcto? Y la primera causal para ejecutar una póliza de caución, una carta de fianza, es cuando esta no es renovada. Indudablemente que sí. Yo tengo una fianza que vence, hoy estamos 29 de septiembre, vamos a decir que vence el 30 de septiembre. Y si a la fecha el contratista no me entrega la renovación, yo sí podía solicitarle a la entidad la ejecución porque no me la renovaron. Y porque si no solicito la ejecución, pierdo en sí, digamos, el valor de mi fianza y puedo perder que la fianza quede extinguida si es que no la reclamo a los 15 días de vencida. Entonces, lo que normalmente hacen las entidades y lo que manda la ley de contrataciones es que estas fianzas les dice al encargado de tesorería de las entidades públicas que las fianzas sean renovadas por lo menos con un plazo de 15 días antes de su vencimiento. Si la fianza no es renovada a tiempo, entonces lo que va a ocurrir es que te ejecuten la fianza. Esta es la forma más tonta de pagar un siniestro en este negocio. Pagar un siniestro porque no la renovaste, muchas veces las compañías de seguros renovamos las fianzas de forma automática cuando no logramos contratar al contratista o hay algún problema y la enviamos directamente a la entidad. Y de esa manera podemos evitar que nos ejecuten una fianza. Es lo que hicimos en el ejercicio. No sé si recuerdan cuando me pagaron un cheque sin fondos que simulamos y que después venía y me decían renueva. Es preferible renovar, aunque te deban la prima, pero es preferible hacerlo para evitar pagar el siniestro. ¿Correcto? ¿Cuándo se ejecuta una fianza de seriedad de oferta? Ahí dice claramente en las letras, dice, en el caso de la no suscripción del contrato. Y ahí está claramente en la figurita. Si yo gano el proceso, si yo obtengo la buena pro, gano el proceso privado con una entidad y me pidieron la fianza de seriedad de oferta, que lo que hace es garantizar que la oferta que yo planteo hacer los puentes por 300 millones la pueda cumplir. Si yo, llegado el momento, no firmo el contrato, o sea, estoy ahí, pienso y digo, no lo firmo, entonces en ese momento se activan los mecanismos para que me puedan ejecutar la fianza de seriedad de oferta. Y esto es automático, señores. O sea, no firmas contrato, al día siguiente que se te venció el plazo para firmar, se ejecutan estas fianzas. Y siempre lo que hace la entidad es quedarse con la fianza de los 3 primeros. ¿Se acuerdan en el ejercicio que vimos la fianza? Dijimos
que no se acercó a firmar y se ejecutó la fianza y convocan al que estaba en segundo lugar. Si no firma, ejecutarán la fianza y convocan al que terminó en tercer lugar. Pero esta fianza se ejecuta si es que no presentas la fianza de firme cumplimiento para firmar el contrato. Entonces, cuando nosotros evaluamos como aseguradoras y otorgamos una fianza de serie de oferta, yo tengo que hacer en mi proceso de evaluación saber que si él gana, o mi cliente o tu cliente gana el proceso, ¿qué otras fianzas más va a necesitar? Porque imagínense que necesita la fianza de fiel cumplimiento y no se la doy yo mismo me estoy poniendo la soga al cuello para que me ejecuten la fianza de seriedad de oferta. ¿Lo entendimos? ¿Sí? Sí. Listo. La fianza de fiel cumplimiento. ¿Cuáles son los mecanismos que en la ley de contrataciones dicen que se activa para ejecutar una fianza de fiel cumplimiento? Y dice, cuando la resolución por la cual resuelve la entidad por causas imputables al contratista haya quedado consentida, o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declara procedente la decisión de resolver el contrato. Si yo leo este párrafo y le pregunto a alguno de ustedes, ¿lo entendió? Me van a decir, no entiendo ni papa. ¿Correcto? Eso es lo que me vas a decir. No entiendo lo que me estás diciendo. Entonces vamos a hacerlo de una forma más práctica. La ministra le manda a Trafasa, no me acuerdo el nombre de Trafasa, pero sé que eran asociados, le manda una carta y le dice, te resuelvo el contrato porque has incumplido tú los términos del contrato. ¿En qué sentido? La obra debería estar terminada a septiembre y la obra está al 50%. Y es imposible que la puedas terminar, o has abandonado la obra, o estás al 80% y no sigues avanzando. Entonces yo te mando una carta donde te impongo las causales, motivos o los motivos, las causales son los motivos, por lo cual te estoy resolviendo el contrato. Entonces la ministra esta carta, que es por conducto notarial, se la envía a la compañía Trafasa. ¿Correcto? Si la compañía Trafasa se queda callado la boca y no contesta esta carta notarial, en ese momento la resolución del contrato que ha hecho la entidad queda consentida. ¿Por qué? Porque nadie se está oponiendo a esta resolución. Yo te resuelvo por incumplimiento y te mando mi carta notarial. Si tú te quedas callado, quiere decir que estás aceptando lo que yo te he puesto en el papel. Entonces, en ese momento, las entidades del Estado dicen, correcto, ya tengo el mecanismo, tengo demostrado el incumplimiento, ha quedado consentido porque el contratista no se ha opuesto a la resolución. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hace la ministra? Compañía de seguros, págame. Y en ese momento la compañía de seguros tendrá que girar su chequecito y pagarle a la entidad. ¿Lo entendimos? ¿Sí? Listo. Pero ¿qué pasaría si la entidad la ministra le manda la carta a Trafasa de asociados y le dice, Trafasa, te resuelvo el contrato porque no has cumplido con los avances programados, no estás avanzando la obra en los plazos que se deberían, en la carretera solamente has hecho más que 10 kilómetros y debías estar en 20 kilómetros y te pone varias causales. ¿Correcto? La compañía constructora recibe la carta y lo que hace es decirle, un ratito, señora ministra. Yo no puedo avanzar porque efectivamente faltan hacer 10 kilómetros, pero en ese espacio donde tengo que hacer la carretera hay viviendas y usted no ha liberado esos terrenos para que yo pueda seguir construyendo la carretera. O tengo que hacer el hospital y la parte que me falta hacer, hay 2 casas con 2 viviendas con gente
que yo no la puedo votar, sino quien tiene que hacer el trámite de desalojo es usted, y usted no lo ha hecho. O no puedo continuar porque usted no ha cumplido con pagarme las valorizaciones hechas. Y si usted no me paga las valorizaciones, usted no me puede resolver, sino yo puedo resolver el contrato. Entonces, él contestó la carta y al contestar se está oponiendo a la resolución que está diciendo la ministra que resuelve el contrato por incumplimiento del contratista. Si el contratista le contesta esa carta notarial, tenemos lo que se llama una controversia. ¿Qué cosa es una controversia? Estos son los puntos de la entidad y estos son los puntos que plantea el contratista. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene la razón? ¿La entidad o el contratista? Entonces, cuando estamos en esta encrucijada, que no sabemos quién de los dos tiene la razón, lo que dice la ley es que se va a un lado arbitral. En vez de irme a un juicio a discutir esto, me voy a un tribunal arbitral. ¿Y en qué consiste un tribunal arbitral? El tribunal arbitral es que en vez de que yo me vaya al Poder Judicial, presente mis pruebas, mi expediente caiga en un juez que de repente no domina el tema, porque acá hay muchos factores de ingeniería, de peritajes y mil cosas más, y no lo domine, lo que se establece en la ley de contrataciones y generalmente en los contratos privados, de que se vaya a un árbitro. O sea, es como que este referee es el que va a recibir la información de uno y del otro y van a determinar quién tiene la razón. En los contratos se estipulan estas causas, causales, y se expone que si hay controversias, diferencias, estas se resuelven en tribunales arbitrales. Ahora, el tribunal puede estar conformado por un solo árbitro, y cuando es un solo árbitro, se dice, el árbitro será de la Cámara de Comercio de Lima, de la Universidad Católica, del Colegio de Abogados o de Ingenieros, se determina en qué sede se va a hacer el tribunal. ¿Correcto? Entonces, si se dice que en el Colegio de Abogados, entonces iremos los dos, llámese contratista y ministra, a buscar a quién va a resolver estas diferencias. Vamos a decir que en este momento la ministra dice, yo quiero que el árbitro sea nuestro amigo Freddy Ackerman. Entonces yo digo, como contratista, digo, yo me opongo porque el señor Freddy Ackerman ha trabajado en ese ministerio. Entonces tiene cierto favoritismo en ese sentido. Y lo que puedo hacer yo como contratista es vetar a Freddy Ackerman y decir, él no puede ser el árbitro para este caso porque tiene un conflicto de intereses porque él trabajó en el Ministerio de Transportes. Entonces su decisión puede ser que no sea la correcta, sino que puede estar influenciada por los contactos que tiene. Y de ahí de repente digo, bueno, vamos a llamar a Víctor Diegues. Entonces yo digo, a ver, voy a averiguar quién es Víctor Diegues. Y veo que ha hecho estos arbitrajes y que sí, me parece que es una persona correcta y estoy de acuerdo. La entidad también tendrá que decir, estoy de acuerdo. Y si ambos estamos de acuerdo, aceptamos a Víctor Diegues que sea el árbitro que es el que va a decidir quién de los dos tiene la razón. ¿Correcto? Cuando se pacta un tribunal, ¿en qué consiste el tribunal? 3 personas. ¿Cómo crees que se solucionan a estas 3 personas? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien sabe cómo selecciono a los árbitros cuando hay un tribunal, cuando son 3 árbitros? ¿Tienen idea cómo seleccionarlos? Cada parte elige a su propio árbitro y los dos eligen al que será el dirimente. Correcto, muy bien, Freddy, te agradezco el tema. Efectivamente, lo que dice Freddy es correcto. La entidad va a elegir, en este caso, vamos a decir a Freddy, Trafasa va a elegir a Víctor.
Y Freddy y Víctor dicen, vamos a elegir al presidente de este tribunal, que puede ser Daisy Alejos. Pero puede decir que en el momento que ellos elijan o planteen los nombres, digan, no, detecto que Daisy tiene un conflicto porque es amiga de Freddy y los dos han trabajado en el MTC. Entonces, lo que puede hacer Víctor es tachar la designación de Daisy y puede tachar la designación de Freddy porque descubrieron que había un conflicto de intereses. Igual puede suceder con la entidad que puede tachar al árbitro Víctor Díez porque vamos a decir que tiene fallos muy controvertidos, que los fallos que ha dado siempre son muy sospechosos, los fallos favoreciendo siempre al contratista, entonces lo pueden tachar, sí. Si ambas entidades, tanto el contratante como la entidad pública, aceptan a los árbitros y no logran ponerse de acuerdo en seleccionar al tercero, como bien lo dice Freddy, entonces lo que hacemos es, si es el OCE, la entidad, se va al OCE y el OCE separa su terna y dice, ok, vamos a designar como presidente de este tribunal de repente a nuestro amigo Carlos Amame. Entonces decimos, yo, Trafasa, no tengo ningún problema, Freddy, que es el árbitro del ministerio, dice, no tengo ningún problema, y aceptan que Carlos sea el presidente. ¿Y por qué es importante que ambos estemos de acuerdo y que cuando se elija el presidente sea una persona honorable, que sea una persona que sea reconocida en el mercado? Porque como tú comprenderás, si yo soy el árbitro de Trafasa, yo voy a defender los intereses de Trafasa. Y si Freddy es el árbitro de la ministra, ¿cuáles son los intereses que él va a defender? Los intereses de la ministra. Entonces, el tribunal se gana o por votos unánime, o votación unánime, o por mayoría. Entonces, el que va a definir prácticamente el tribunal, ¿quién va a ser? El presidente. En este caso, Carlos lo que va a hacer es evaluar la información y va a decidir si la razón la tiene el contratista o la tiene ¿quién? La entidad. Entonces, cuando vemos el proceso, es bien sencillo. Una de las partes es el que inicia la solicitud de arbitraje. Si yo resuelvo el contrato, yo como contratista, como Trafasa, tendré que iniciar la solicitud de arbitraje. Pero si quien me resolvió fue la entidad, entonces la entidad solicita el arbitraje también. ¿Correcto? Si yo Trafasa solicito, yo solicito el arbitraje, pongo mi demanda de arbitraje y voy a poner los puntos que yo sustento, que son mis favorables y motivos por los cuales yo estoy resolviendo el contrato o por los cuales no acepto la resolución del contrato practicada o planteada por la entidad. Una vez que yo presento mis puntos controvertidos y los sustento, esa información va a pasar a la otra parte para que la otra parte pueda refutar o pueda acreditar que lo que yo estoy diciendo es falso y además de poder, digamos, revertir y decir si lo que yo digo es falso o es verdadero, dirá, no señor, esto es falso y lo que sí es verdad es lo mío. Una vez que ya presenta sus puntos controvertidos, irán al contratista para que el contratista los refute y los tenga, y en ese momento lo que hace el tribunal es revisar la información recibida, ¿no? Van a tener que, no es que yo te diga, no, el cliente no me pagó, yo tengo que acreditar que hace 3 meses la entidad no me paga mis valorizaciones, motivo por el cual yo no puedo continuar ejecutando la obra. O diré, mira, el avance es el 80% porque acá hay 2 terrenos que no me liberas. O de repente la entidad dirá, mira, hace 3 meses que la obra está con el mismo avance y el cliente no avanza nada. Y yo he cumplido con pagarle todas sus valorizaciones. Acá acredito. Entonces, lo que se va a hacer en esta etapa es la revisión de las pruebas presentadas por cada una de las partes
y ya hay un reglamento establecido para los árbitros, cuáles son los procedimientos que tienen que seguir, cómo se tienen que evaluar las pruebas, cómo se tienen que hacer los trámites para poder emitir, digamos, el fallo, para poder emitir la decisión de los árbitros. Muchas veces hasta piden peritaje, porque yo digo que lo que yo he hecho vale 80 millones y la entidad dice que no, que vale más que 50. Entonces, en esos casos lo que dice el tribunal dice, ok, como ambos tienen pruebas más o menos similares, lo que voy a hacer es pedir a un tercero, a un perito, que vaya a la obra y me diga si la obra está avanzada por 80 millones o está avanzada por 50 millones. Y el perito hará el sustento. Entonces, es todo un tema que es como si fuéramos al Poder Judicial, pero es mucho más rápido, porque si yo voy al Poder Judicial es demasiado lento. Entonces, acá en un proceso arbitral se toma y al final se llega al laudo, al fallo, que va a determinar quién de los dos tiene la razón. Entonces, puede decir que diga la razón la tiene el contratista. Entonces, si la tiene el contratista, la entidad ya no podrá ejecutar la fianza de incumplimiento. No podrá ejecutar la fianza de fiel cumplimiento porque ya no hay incumplimiento. Pero si el fallo dice que la entidad tiene la razón, entonces en ese momento lo que va a hacer la entidad es ejecutar la fianza de fiel cumplimiento porque ha habido incumplimiento y eso está reforzado ¿con qué? Con un fallo arbitral. Entonces ahí es cuando se queda, el laudo arbitral queda consentido. Consentido quiere decir que el tribunal dicta la sentencia y dice quién de las dos partes tiene la razón. Si la razón la tiene la entidad y el contratista acata, que quiere decir que se queda callado la boca, queda consentido y en ese momento la entidad podrá ejecutar la fianza de fiel cumplimiento. ¿Correcto? Si alguna de las partes, tengo que mencionarlo para que no vayan a decir que no lo comenté, cree que durante el proceso de arbitraje se ha violado alguno de sus derechos, entonces sí podrá impugnar esta decisión arbitral en el Poder Judicial. Y el Poder Judicial tendrá, y el que impugna tendrá 3 días para presentar la demanda y acreditar cuáles son los puntos que no se le han reconocido en su defensa. Si esto ocurriera, el arbitraje queda en stand-by y tenemos que esperar la confirmación de si confirman, el Poder Judicial tendrá que confirmar si el fallo es correcto o no es correcto. Y que una vez que se dé esto, recién se podrá ejecutar la fianza de fiel cumplimiento. Creo que es un poco complicado en temas legales, a veces no todos dominamos los temas legales, pero creo que por lo menos tenemos un poco la idea de cómo se ejecuta una fianza de fiel cumplimiento. Ahora, estos son los requisitos que tiene que seguir el Estado para ejecutar. Eso no quiere decir que si la ministra me viene a ejecutar a mí la fianza, yo le diga, oye, pero no tienes resolución de contrato, o dame la resolución de contrato, o acredítame que ha habido ya un laudo arbitral, o acredítame que tu resolución ha quedado consentida. Yo no puedo pedirle absolutamente nada por una sencilla razón. ¿Alguien sabe por qué o no? Porque yo no podía pedirle documentación a ellos, a la ministra. Vamos a decir que la ministra tenía que haber hecho la resolución de contrato, como lo dice en la presentación. No ha hecho resolución de contrato, no ha hecho tribunal arbitral y me manda a ejecutar a mí la fianza. ¿Tú crees que yo puedo pedirle y decirle, oye, tienes que cumplir lo que dice la ley? ¿Qué piensan? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Por la característica de la fianza, no puedes hacerlo. ¿Perdón? O sea, no podrías pedir explicaciones.
simplemente te la van a ejecutar, por esas razones. Por las características de la fianza. Correcto, Freddy. Lo que dice Freddy es totalmente cierto. Chicos, no tengan miedo en dar sus opiniones, no tengan temor. Acá todos venimos a aprender. Nadie es experto. Yo cada vez que dicto cursos siempre aprendo cosas nuevas. ¿Correcto? Porque así es este negocio, se aprende todos los días. ¿Por qué yo no puedo condicionar el pago? Porque mi fianza es incondicional. Yo no puedo condicionarte, pagarte. Primero dame la información de la resolución del contrato. Mi fianza no está condicionada a que me demuestres el daño. Ese es punto número 1. Punto número 2. ¿Qué significa sin beneficio de exclusión? No obstante que es incondicional, que es, o sea, pago, no puedo poner ninguna condición. El beneficio de exclusión es decir, yo no te puedo pedir nada. No te puedo pedir ningún papel, no te puedo pedir que me demuestres la resolución, no te puedo pedir que me acredites que has hecho el arbitraje o que has seguido los procedimientos de ley. No puedo. Tengo que pagarte porque mi fianza es incondicional y sin beneficio de exclusión. Y encima que tiene esas dos características, es de realización automática. Encima de realización automática, tú me pides que te pague y te tengo que pagar. Y tengo 72 horas para pagarte desde el momento en que tú me hagas la notificación judicial. Lo que sí te puedo obligar es que cuando tú me quieras reclamar, la comunicación sea por vía notarial. Eso sí te lo puedo obligar. Porque si no me la envías por vía notarial, yo te diré, no estás cumpliendo con el requisito de la ley. Y para ejecutar, tiene que ser vía notarial. Por esos motivos, siempre es bueno que ustedes tengan claro las características de la fianza, porque en base a eso no puedo poner ninguna condición para pagar. Pago y después puedo preguntar. Pago y después yo sí puedo hacer acciones legales contra la ministra. Vamos a decir que la ministra no cumplió con los procedimientos de la ley y hablamos de una fianza hacia el Estado. Yo ahí sí puedo hacer las denuncias correspondientes y decir, tú has incumplido con el punto A, B y C, no has seguido los procedimientos establecidos en la ley de contrataciones y tampoco has seguido los procedimientos administrativos que tú como funcionario público tienes que cumplir. Y ahí sí yo, después que he pagado, puedo hacer las acciones legales pertinentes, llámese penales y civiles, contra la entidad. Pero primero pago. Y es a primer requerimiento. No puedo pedir ningún papel, no puedo pedir nada. Me llega tu carta notarial y yo lo que tengo que hacer es meterme la mano al bolsillo, sacar el cheque y decirte, toma el cheque, dame mi fianza. Y hacemos el intercambio. Y una vez que yo tengo mi fianza, yo sí puedo con el contratista, con mi cliente, decirte, te voy a demandar por daños y perjuicios y ya te puedo hacer todas las acciones legales. Pero primero, pago. Por las causales que hemos dicho y que bien comentó Freddy. ¿Lo tenemos claro? ¿Sí? Sí. Listo. ¿Ok? ¿Por qué otro motivo puedo ejecutar una fianza de fiel cumplimiento? El contrato se liquida y yo le digo a Trafasa, me debes, hemos hecho la liquidación del contrato, Trafasa, me debes 100.000 soles. Y le mando, la ministra le manda a Trafasa la carta diciendo, oye, señor de Trafasa, acá está la liquidación que hemos practicado, esta liquidación sale que usted me debe 100.000 soles. ¿Correcto? Le mando la carta notarial y Trafasa se queda mudo. No me dice absolutamente nada. Si no me dice nada y pasan los 3 días, la resolución queda
consentida. La liquidación queda consentida y en ese momento la entidad me puede ejecutar la fianza por los 100.000 soles. ¿Correcto? Pero si él agarra y me dice, la ministra me debe 100.000 y voltea Trafase y dice, no señor, yo no te debo 100.000, tú me debes 1.000.000. Volvemos a qué cosa. Posición de la entidad, posición del contratista. ¿Qué tenemos? Una controversia. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer el contratista y la entidad? Irse a dónde? A un arbitraje. Y seguir el mismo procedimiento. Yo te diré por qué la entidad dirá, tú me debes 100.000 por esto, y el contratista tendrá que decir, no, tú me debes 1.000.000 porque me debes estos pagos que no me has efectuado. Y si no se ponen de acuerdo, lo que van a hacer es contratar el peritaje para que el perito haga nuevamente la liquidación y determine quién de los dos tiene la razón. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Listo. Sí. Luego, vimos que los adelantos directos y de materiales, dice aquí, ¿por qué motivo yo podría ejecutar una fianza de adelanto directo y de materiales? A ver, alguien que me diga. Sí, ya tiene, porque queda saldo por amortizar. Correcto, cuando quedan saldos por amortizar. ¿Y cuál otro motivo podría tener yo para ejecutarte una fianza de adelanto directo? Porque la entidad tiene sospecha de que el contrato no lo vaya a terminar. Perfecto. ¿Y qué otra causal más puedo tener? Hasta ahí no me llegó. No. Estas fianzas, Orlando, se emiten ¿por qué tiempo? ¿Con qué vigencia? Trimestrales. Trimestrales, 90 días. Si la obra era a 2 años o a 3 años, dijo la ministra, cuando yo emití la primera fianza, la emití por 90 días. Entonces, ¿qué causal podría tener, aparte de la que tú muy bien has mencionado, para ejecutar la fianza? Que no haya cumplido con el plazo, ¿no? No. A ver. ¿Te acordaste? Ya, por la no renovación de la fianza. Correcto. Las fianzas que corren, gracias Orlando, las fianzas que corren riesgo de ejecución por falta de renovación también son las fianzas de adelanto directo. ¿Y por qué? Porque si ustedes recuerdan, la ley dice que mientras que las fianzas de fiel cumplimiento, si el periodo es 3 años, las puedo emitir de frente por 3 años, o las puedo emitir anual y cada año las renuevo. Las fianzas de adelanto directo, la ley, ¿qué cosa dice? La emites por 90 días, ¿se acuerdan? Que la emitíamos por 90 días y que estas serán amortizadas, ¿correcto? Se emiten por 90 días, renovables. Igual a otra fianza de materiales, se emite por 90 días renovables. Entonces, estas son las que corren riesgos de ejecución, porque si no logras renovar a tiempo, la entidad me la puede ejecutar. Entonces, acá es donde las aseguradoras tenemos un control más estricto y vamos avisando con anticipación, Trafasa, vas a renovar, vas a reducir, vas a amortizar, ¿correcto? ¿Qué cosa quiere decir amortizar una fianza? Solamente para recordarnos, ¿se acuerdan que la obra era por 360 millones? La fianza se emitió por 36 millones a 90 días la fianza de adelanto directo, ¿correcto? Y la de materiales se emitió por 72 millones por 90 días. No obstante que la obra es de 3 años. Quiere decir que yo el 25 de diciembre tendría que ya tener la renovación o días antes ingresada a la entidad. Porque si yo no llevo la entidad en diciembre, puede correr el riesgo de que me ejecuten la fianza por no renovarla.
¿Estamos hasta ahí? Sí. Y el otro tema que quedó un poco en el limbo es, y será reducida en base a las amortizaciones efectuadas. ¿Qué cosa quiere decir amortizaciones efectuadas? ¿No es cierto? Acá dice las garantías por adelanto serán ejecutadas por los saldos pendientes de amortizar. Si la ministra de Educación, ¿no? Si nuestro ministro Orlando Gámez, ministro de Educación, contrató a Víctor Diegues para que ejecute este colegio, vamos a decir, ¿no es cierto? Y le entregaron a Víctor 36 millones en adelanto directo y le entregaron 72 millones para hacer este colegio con estos hangares y los coliseos y todo lo demás. Si Víctor recibe la plata y la obra la deja aquí, tirada en ese momento, ¿qué podríamos pensar? Que hizo el 10%, el 20% de la obra, que avanzó el 30% de la obra y la dejó tirada y la demás plata se la gastó. ¿No es cierto? Porque acá no vemos un avance significativo. Acá vemos que está poniendo los tijerales recién, pero no está techado como está en la otra fotografía de la derecha. Y este parque que están construyendo acá ya se ve terminado. O sea, acá ya se ve que la obra puede estar más avanzada a un 70, a un 80%. ¿Qué cosa quiere decir amortizar una fianza? Reducirla es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros vimos que esta construcción era el contrato 360 millones, 36 millones y 72 millones nos adelantaron de dinero. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánta plata me tiene que pagar la entidad para ejecutar la obra? Me tiene que pagar 360 millones, porque eso es lo que hemos firmado en el contrato. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si yo avanzo el 10% de la obra? ¿Me tendría que pagar cuánto la entidad? ¿36 millones? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si yo avanzo el 50% de la entidad? ¿Qué me tendría que pagar? ¿180 millones? ¿Eso sería? ¿O no? A ver, chicos, ¿quién tiene una opinión distinta? Tendría que deducir lo que ya te adelantó. Correcto. Lo que dice nuestro amigo Freddy es correcto. Si yo avanzo el 10%, no es que me van a pagar los 36 millones, sino que si yo avancé, me tiene que pagar 36, un ratito, yo te adelanté el 10% del adelanto directo. Entonces, de este importe, te voy a descontar el 10%. Voy a cambiar la cifra a 5% para que no se vea que es 36, para cambiar. Entonces, en vez de pagarme estos 18 millones, voy a decir, te descuento el 10% de esta fianza y amortizo, reduzco el importe de la fianza en el 10%, 1.800.000. Y esta fianza de acá la voy a reducir ¿en cuánto? En 20%. El 20% de 18 millones es 3.600.000. Amortizar quiere decir reducir el riesgo. Entonces, ¿y cuánto voy a cobrar yo? 12.600.000. ¿Cómo llego a estos 12.600.000? Es los 18 millones descontándole este 1.800.000 y estos 3.600.000. Entonces, al contratista le pago 12.600.000. Y si en ese primer avance era por los primeros 90 días, en ese momento yo tengo que renovar mi fianza porque se está venciendo. En ese momento yo renovaré mi fianza no por 36, sino la voy a reducir a 34 millones. Porque ya reduje mi fianza, ya amorticé mi fianza una parte.
Si el siguiente mes vuelvo a amortizar 5%, volverá a suceder lo mismo. Valorizo 18 millones, me van a reducir el 10%, 1.800.000 y el 20%, y en esta nueva oportunidad la fianza ya la renuevo ahora por 32 millones y por 64 millones. Es como que yo les diga, si yo avancé el 50% de la obra, entonces en vez de que me paguen 180 millones, ¿qué es lo que me va a pagar la entidad? Me va a decir, un ratito, Daniel, te voy a descontar el 10% de esto, te voy a reducir la fianza en 18 millones y la otra en 36 millones, que es el 20% de este importe. Y en vez de pagarte 180, te voy a pagar 126. Y si en ese momento tengo que renovar las fianzas, la fianza la voy a reducir de 36 millones a 18. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Puedes repetir, Señores, Daniel, ¿lo por entendimos? favor? ¿Puedes repetir, por favor, Daniel? Martín, quédate conmigo, ¿correcto? Si yo te di, Martín, 360 millones, perdón, la obra que contraté contigo es de 360 millones. ¿Cuánto plata te adelanté? Según lo que hemos revisado. El 10% para adelanto directo y el 20% para los materiales. ¿No es cierto? ¿Cuánta plata te he adelantado? Estas 36 millones más estos 72, ¿correcto? O sea, te he adelantado 108 millones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me entiendes? Sí, sí. Correcto. ¿Cuánta plata me falta pagarte, Martín? La diferencia, pues. La diferencia, muy bien. 360 menos estos 108. O sea, me falta pagarte 252 millones. ¿No es cierto? Porque ya te adelanté 108. Porque si yo no te descuento, te voy a terminar pagando como 460 millones. Entonces, amortizar quiere decir reducir el monto de la fianza. Si yo voy acá 50% que te doy de dinero de valorización, en vez de pagarte 180, te voy a pagar 126. ¿Y por qué te voy a pagar 26? Porque de este monto, así como con estos 360, te di el adelanto de 36 y te di un adelanto de 20%, de estos 360 millones te adelanté el 10% y te desconté 20%. En este caso, en vez de pagarte 180 millones, igual vamos a hacer. No, te voy a descontar el 10% para amortizar esta fianza y te voy a descontar el 20% de este importe para reducir esta fianza. Y te voy a pagar el saldo, que es 180 millones menos esta amortización del directo y esta amortización del material. Y si después puedes a valorizar 50%, entonces de este importe, que es 180 millones, te descontaré el 10% para amortizar la fianza de directo y te descontaré 36 millones, que equivale al 20% de este importe para amortizar la fianza. Si tú te das cuenta aquí, te estoy pagando 126 más 126, son los 252 millones que yo tenía que pagarte. ¿Y cómo llegamos a estos 252? Eran estos 360 menos el adelanto que te di. ¿Correcto? Ahora, si en este momento de aquí la obra se cae, la obra se paraliza, se queda, digamos, trapasa y dice, ya no quiero hacer más. Si la obra está al 50%, lo que la entidad tendría que haber gastado, ¿cuánto era?
180 millones. Es lo que tendría que haberle pagado a Trafasa. ¿Me entiendes o no? Sí, claro. Ya. Si no me entiendes, con toda confianza dime no te entiendo y vamos cambiando la forma. Si la obra está al 50%, la entidad debió gastar 180 millones. ¿Correcto? Pero ¿cuánta plata te pagó la entidad, que tú eres el contratista? Te pagó estos 126 millones más estos 18 más estos 36. La entidad ha desembolsado 180 millones. ¿Me dejo entender o no? Sí, sí. Correcto. Pero al mismo tiempo, la entidad, ¿cuánta plata te adelantó a ti? Te dio. Por aquí vamos a hacerlo ahora de otra manera. La entidad te adelantó 36 más 72 más 126. Esa es la plata que la entidad te entregaba a ti. ¿Correcto? ¿Te ha entregado cuánto? 234 millones. Y sin embargo, la obra vale ¿cuánto? 180. 180. Entonces, hay un diferencial de plata que la entidad ha desembolsado de más, que son 180 menos estos 234. Quiere decir que la entidad ha desembolsado 54 millones de más, porque la obra vale 180. ¿Me sigues? Tú has valorizado el 50% de la obra. Entonces, la entidad ha debido tener una salida de dinero de 180 millones, nada más. Pero te pagó a ti 126, ¿correcto? Que es esto de aquí, más este adelanto, más este adelanto. La entidad ha desembolsado en dinero 234 millones. Y sin embargo, la obra vale ¿cuánto? 180 millones. Quiere decir que la entidad a alguien le debe 54 millones, que es la diferencia de esta plata que te entregó, que es producto de estos 126, estos 32 y estos 126 dan estos 234. No sé si me sigues. Sí. Correcto. Pero la obra vale 180. Entonces, estos 234 menos estos 180.000, dice que alguien, la entidad ha desembolsado 54 millones que tiene que recuperarlos. ¿Cómo recupera esos 54 millones? Ejecutando el saldo por amortizar de estos 18 millones más estos 36. Entonces acá tiene 54 millones en fianzas, que lo que va a hacer la entidad es decir, ok, Trafasa, te fuiste, voy a la entidad y le ejecuto mis fianzas por los saldos que tengo acá, de 18 y de 36 millones. Entonces, en ese momento queda los 54 millones, la entidad los recupera. No sé si me captas la idea o me logras entender, o si los demás compañeros me entienden. Sí, Ya sí, un sí. poco más claro. Más claro, sí. Si no me lo entienden, el tema es bien sencillo. ¿Cuánta plata desembolsó la entidad a nuestro amigo Trafasa? 108 millones. ¿Es correcto? Sí. Le hemos dado 108 millones, que es la sumatoria de estos 36 más estos 32, 108 millones. La entidad le desembolsó a Trafasa. Si Trafasa chapa la plata y se manda a mudar, ¿cómo recupera la plata la entidad? Ejecuta estas dos fianzas y obtiene 108 millones y recupera su plata. Si que Trafasa recibió y no hizo nada. Si la compañía hizo 25% primero y después hizo 25%, lo que va a suceder es que te pague 90 millones. ¿Correcto? Más 90 millones, a cada 90 millones le descuentas el 10 y el 20. Y los saldos por amortizar siguen siendo 18 y 36.
¿correcto? La compañía te desembolsó 108 millones y aquí la compañía lo que ha pagado es 36 más 72 más estos 126 millones, lo que ha pagado la compañía. Correcto, la compañía ha pagado 234 millones. ¿Estamos? De algo que vale 180 millones. Entonces, ¿cuánta plata de más ha desembolsado la compañía? Vuelvo al ejemplo. Algo que vale 180, pagué 234. Alguien me debe 54 millones. ¿Cómo lo recupero? Ejecutando mi fianza. Si solamente hubiera avanzado 25%, se va a corregir solito la fórmula, porque ¿qué es lo que vamos a decir? De estos 90 millones, amortizo 9, me quedan 27 millones por devolver a la entidad. Amortizo el 20%, me quedan 54. La obra vale 90 millones. Sin embargo, yo he pagado 171. ¿Cómo es que pagué 171? La sumatoria de estos 63 más estos 72 más estos 36 me va a dar 171 millones. Entonces, yo debía haber pagado 90 y he pagado 81 millones de más. Porque 90 menos 171 me va a dar 81 negativos. ¿Cómo recupero mi plata? Ejecutando las fianzas. Una pregunta, ¿esos 63 millones qué son? Perdón. Los O 63 sea, es lo millones, único que no me... Ajá. ya. Vamos a decir, este es el valor. Este es lo que se llama la valorización, ¿correcto? Y este es el pago real. De repente sí lo entendemos mejor. La valorización yo lo hago por 90 millones. Lo que yo he hecho aquí, todas estas obras que he hecho acá valen 90 millones. Para que sea el porcentaje de la Correcto. obra por el valor del contrato. 90 millones. Que es Ok. este de aquí, el 25% son 90 millones. Pero yo no te voy a pagar los 90 millones. Te voy a descontar el 10% de este importe para amortizar la fianza de adelanto. Porque te adelanté el 10% de este importe. Y te adelanté el 20% de este importe, que son 72, el 20% de 360 son los 72 millones. Entonces, así como te di el 10% y el 20%, cada vez que tú valorices, yo te voy a descontar el 10% para reducir mi fianza de adelanto directo y te voy a descontar el 20% de esta para amortizar la fianza de materiales. Y te voy a pagar la diferencia, que la diferencia es, vamos a ponernos acá, la diferencia es estos 90, vamos a hacer la fórmula, ¿ya? Va a ser estos 90 que te tengo que pagar, pero te descuento lo que... Estos 9 y estos 18. ¿Correcto? Entonces te pago el diferencial, que son 63 millones. Si tú me vuelves a valorizar otro 25% más, va a suceder lo mismo. De estos 90 te descuento esto para amortizar el 10% para el adelanto directo y el 20% para el otro, para el de materiales. Y te pago 63. En este momento yo te he pagado ¿cuánto? Te he pagado 63 más 63 más 72 más 36. Te he pagado 234 millones. Y sin embargo, lo que tú has ejecutado, o lo que me estás dejando en esta obra aquí, ya no vale 90, sino aquí en esta segunda fase, vamos a decir que vale 180 millones. Que es la sumatoria de estos 12 aquí. Pero sin embargo, te he pagado 234. O sea, de mi caja salió 54 millones más, que son estos de aquí, y tú no me los has valorizado, tú no los has ejecutado. Es como que hubieras agarrado la plata y no hubieras hecho absolutamente nada. Es como que tú me pidas construir tu casa, me das 360 millones, yo te construyo el primer piso que vale 180,
Y cuando estoy por construirte el segundo piso, me voy. Entonces tú, lo que vale lo que yo he hecho en tu casa, por el primer piso es 180 millones. Si yo no te construyo el segundo piso, tú solamente deberías haber gastado 180 millones por tu casa. Pero resulta que has pagado 63 más 63, ¿no es cierto? Más 72 y 36, tú has pagado 234 millones por algo que vale 180. Entonces, ¿cómo recuperas tus 54 millones? Con las fianzas de adelanto. ¿Cómo las recuperas? Ejecutando estos saldos de aquí. Entonces, si tú ejecutas, entonces tú dirás 234 menos 54 te va a dar los 180 millones, que es lo que realmente vale lo que te he hecho. Yo sé que a veces es un poco complicado porque a veces no todos tenemos facilidades con los números y sé que esta parte es complicada. Por ese motivo, no la voy a poner en el examen porque no puedo pretender que sean ustedes tan técnicos en saber calcular valorizaciones y este tipo de cosas. Pero creo que sí capten por lo menos la idea de lo que quiero trasladarles. No sé si por lo menos captamos la idea, tenemos ahí más o menos la idea. Me quedó mucho más claro. Gracias. Necesito un par de sin más para poder pasar. O si alguien quiere, no entendió, que me diga no entendí. Daniel, una pregunta. En la situación que tú estás exponiendo, se ejecutan, en ese caso, las dos fianzas. Las dos Porque fianzas. la primera, digamos que la de el cumplimiento, y la otra es de los adelantos, del adelanto directo y el adelanto de materiales. O sea, el contratista plantó la obra, la ejecución viene por todo. Sí, pero la ejecución, a ver, te explico. Claro, si la fianza de fiel cumplimiento lo que cubre son las penalidades que te aplica la entidad por no construirle a tiempo. Porque vamos a decir, cuando tú no construyes mi obra, vamos a decir que tú tienes que hacerme esta obra de aquí, ¿correcto? Y me dejas acá la obra tirada. Y pasan 6, 7 meses, la fianza de fiel cumplimiento lo que tiene que garantizar es el cumplimiento de que tú termines la obra. Si tú no cumples con la obra, la entidad te va a resolver el contrato. Y lo que va a hacer la entidad es, en el momento que practica la liquidación, la ley dice que por cada día que tú te demores, yo te puedo aplicar a ti una penalidad. La penalidad máxima que te puedo aplicar es el 10%. ¿Cuál es la finalidad de esta penalidad? Es cubrirme a mí de todos los costos que voy a tener que asumir por el incumplimiento tuyo. Llámese, voy a tener que pagar a un árbitro. Voy a tener que pagar el 50% de los honorarios del presidente. Voy a tratar de contratar a mis abogados para que me preparen las demandas arbitrales y me asesoren en todo el tema. Y encima voy a tener que gastar plata en convocar a un nuevo proceso de licitación o concurso público para que alguien culmine lo que tú me has dejado a medio hacer. Entonces, las fianzas de adelanto lo que cubren es el dinero que la entidad te entregó para hacer la obra. Como tú no lo has hecho, yo tengo que recuperar esa plata. Tiene que volver a mi caja. Y la fianza de fiel cumplimiento, como tú bien dices, la voy a ejecutar, sí, pero el concepto de ejecución es no por los adelantos, sino el concepto es porque tú has incumplido, yo te aplico penalidades. Te pongo un castigo, te pongo una multa, te pongo una sanción porque no has cumplido. Y esta sanción está estipulada en la ley, que hay unas fórmulas polinómicas que se aplican hasta máximo un 10%. Si tú llegas al 10% de incumplimiento, automáticamente también te puedo ejecutar. Lo que sucede, mi estimado Freddy, que yo no puedo, transmitirle todo el bagaje de lo que dice la ley de contrataciones porque tiene varias aristas. Yo trato de darte la base porque para esto necesitaríamos tener 30 horas y hacer más simulaciones y más casos, que es la mejor forma de aprender. Y enseñar esto cuando a veces ni siquiera tenemos la noción de lo que es la fianza, trato de hacerlo lo más dinámico que puedo dentro de los parámetros y sobre todo a través de esta forma que es más difícil,
que si estamos en un salón físicamente donde podemos trabajar una pizarra e intercambiar información, ¿no? No sé si hasta ahí más o menos lo tenemos claro, si tienen alguna duda. Esto se lo dejo, si quieren tómenle una foto o un screenshot para que tengan idea. Acuérdense que estos 90 está amarradito con los colores a propósito y este verdecito con los verdecitos un poco para que puedan jugar y saber cómo se tiene el tema, ¿no? Hola Daniel, buenas noches. Sí, Luis. Sí, Luis, dime. Luis, ¿no? Una consulta. Sí, Luis. Comentabas tú que en la empresa de seguros hacen como que un seguimiento para las renovaciones de de estas pólizas de directo y de materiales. Ahora, ¿quién te dice o quién determina el porcentaje avanzado? ¿Quién dice que es el 25 o el 50%? Esa es una. Y la otra es la empresa aseguradora le puede dar la póliza al contratista, la renovación, después o antes de que el ministerio le ha desembolsado el dinero, o eso no tiene nada que ver. No, normalmente se hace en las valorizaciones. Déjame ver si puedo entrar por internet a jalar una valorización. Déjame ver si puedo jalar una valorización de obra, la pones en imágenes. Ojalá que me salga una que puedas entenderla fácilmente, ¿no? Esta de acá. Se me fue esta. Pero si quiero jalar, a ver, o estoy mal. Yo quiero jalar esta. ¿Correcto? A ver, vamos a ver si puedo jalar esta de acá. Ahí está. Esta es la valorización. Acá han valorizado 200.000 soles. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que te dice es, si tú te das cuenta, dice deducciones. Entonces, te están descontando para amortizar la fianza de adelanto 12.000 soles. Entonces, si bien tú valorizas 200.000 soles, no es que te paguen los 200.000, sino te terminan pagando 26.000, porque puede haber sido que amortizan el adelanto de materiales en 180.000, si te das cuenta, y amortizan la fianza de materiales en 12.000. O sea, la amortización quiere decir que de lo que tú valorizas, no es que te pague el 100%, sino te descuento una parte. Déjame ver si encuentro, en vez de esta, quizás esta de aquí puede ser. No entiendo por qué. Ahí está. Mira, acá, valorización de. Mira, acá parece que hubiera un ejemplo. Claro, lo que pasa es que esto ya son fórmulas polinómicas, o sea, esto te va a rayar más. Pero, digamos, las valorizaciones son descuentos proporcionales que se dan por ejemplo, si tú ves aquí, dice la valorización es 100.000, ¿correcto? Y te dice la amortización de los adelantos, te descuento 35.000 y te pago 65.000. O sea, siempre te van a descontar, nunca te van a pagar el 100%. Lo que pasa es que acá hay con cálculo de intereses, entonces te puedo confundir. No encuentro ahorita las disculpas del caso, pero son valorizaciones que son, o sea, ya estamos entrando a temas de ingeniería, temas técnicos. Ok, pero ¿quién determina ese avance? ¿Es el ministerio o es el contratista? O sea, ¿quién dice, acá has avanzado el 25%? O sea, ¿quién es el...? Aquí determina el porcentaje de avance Claro. el supervisor. El supervisor de obra. O sea, yo tengo, cuando tú acá estás trabajando, yo te pongo un supervisor mío que te está controlando cuánto estás avanzando.
Tú eres el contratista. Ujú. ¿Tú cuánto dices que vale esto? ¿5, 10, 20% de avance? ¿Cuánto crees? 30%, pongamos. 30. Yo te digo, no señor, eso es el 10%. Y es 10% porque si fuera 30, debería estar puesto estos techos. Y todavía no están puestos. Entonces yo te digo, no vale 30, vale 15, vale 10, vale 18. Cuando Y tú yo dices, como supervisor te ya. voy diciendo, tenías que haber hecho, para valorizar el 1%, terminar este cuadrado, y no has hecho. Este cuadrado vale otro 1%, y este otro 1%. Y si tú hubieras puesto todos estos, todo este tijeral que está aquí, este techo, eso vale 10%, y no lo has puesto. Entonces tú no me puedes valorizar 30%. No, que lo estoy poniendo el próximo mes. No, señor. No, que mira, que acá Es está el el supervisor material. de la compañía de seguros, ¿correcto? No, es el asesor puesto por la ministra. Ah, ok. Yo lo que hago es supervisar los papeles que tú me envías. Entonces, si la obra debería estar con un avance del 30% y veo que está en 30%, estoy tranquilo. Si la obra debe estar al 40% y está en 42%, estoy más tranquilo. Si la obra debe estar al 50% y está en 60%, estoy feliz. ¿Dónde viene mi preocupación? Es cuando yo digo la obra tiene que estar al 50%, debe estar así y está acá. Entonces, ahí sí yo me preocupo. Pues digo, la obra está atrasada. Estamos. Sí, y es ahí cuando el ministerio te hace el cálculo y te, efectuando los descuentos correspondientes de la tabla que habías mostrado, sale un saldo al favor del contratista. Ahora, ese saldo a favor, ¿el desembolso se hace antes o después de que yo presente la nueva fianza? ¿O A no tiene veces nada que ver? no tiene nada que ver, puede ser antes o puede ser después. Depende de la entidad. Ah, ya. ¿Y la aseguradora tiene que estar al tanto de eso? O sea, tiene que Hay saber cuánto algunas, le dieron. es que ya depende de cada aseguradora cómo quieras controlar tu riesgo, ¿no? Ah, ya. Hay aseguradoras que hacen más control, hay otras que no hacen un control. O sea, nosotros, en la compañía en la cual yo trabajo, tenemos un pool de 6 ingenieros. Y ojo que nosotros recién estamos en el mercado 1 año y medio. Porque a mí sí me interesa controlar. Me interesa que mis fianzas de adelanto se renueven oportunamente y que se vayan achicando precio. En la medida que la fianza se va reduciendo, quiere decir que la obra está avanzando. Pero vamos a decir que yo te emito a ti una fianza de 10 millones de adelanto. Pasan 90 días. ¿Por cuánto lo vas a renovar? Por 10. Ya, ok. Pasan otros 90 días. No, por 10. Y pasan otros 90 y digo, un ratito, algo está pasando en la obra. Porque tú tienes que comenzar a reducirme la fianza. Si no me la reduces, si me la nuevas por el mismo importe, quiere decir que hay algo raro en la obra. Entonces, hay varios factores para controlar, pero ya son factores más de técnicos de seguimiento de riesgos, y eso no puedo meterlo acá porque, como te digo, necesitaríamos 30 horas para poder explicar todos los controles, las evaluaciones que hacemos y todo lo demás, ¿no? Ok, gracias. Gracias. Tengo que seguir avanzando, chicos, si no la hora nos gana. Contragarantías. La finalidad de las contragarantías, como bien dice ahí, es procurar el recupero de las sumas pagadas por la compañía de seguros, ¿no? Si me ejecutan una fianza, una póliza de caución, como hemos dicho, es a mí la ministra me dice págame y yo tengo que pagarte. Y si yo volteo y le digo, Martín, págame lo que me debes, o Luis Vega, págame los 10 millones que he pagado y él no me quiere pagar, yo tengo que tener algún instrumento que me ayude a cobrar. ¿Y cuáles son los instrumentos que se piden? Son pagarés con sus avales personales, avales de accionistas o avales de empresas vinculadas, garantías mobiliarias sobre dinero, efectivo, depósitos, stand-by, comfort letter, back-to-back, cualquier instrumento financiero, prenda de acciones de repente, garantías mobiliarias sobre máquinas, equipos, vehículos, prendas de máquinas tragamonedas, hipotecas de inmuebles y cualquier contragarantía que me pueda satisfacer. Fideicomisos, cuentas administradas, hay un sinfín de contragarantías que podemos tomar. Pero el tema es que la contragarantía, la visión es
que eso lo tomo al final como medida de protección para la compañía. ¿Correcto? Quiero simular que vamos a entrar a una licitación. Sí, Rodrigo, dime. ¿Qué tal, Daniel? Una pregunta. En el caso de las contragarantías, cuando es líquida y digamos que es el 100%, ¿la compañía tiene congelada ese dinero? ¿O Sí. es que lo invierte o algo? No, nosotros no podemos invertir el dinero. O sea, a ver, si ¿Es yo... congelado? Sí, a ver, te comento, no es tanto como congelado, pero digamos, la superintendencia me obliga a tener una cuenta corriente en un banco donde reciba yo todos los depósitos que son contragarantías. Yo esas contragarantías lo máximo que puedo hacer es colocarlos en depósitos a fijo en el mismo banco o colocar overnights. Pero no puedo colocarlos, cuando tú me dices colocar, yo entiendo hacer rendimiento financiero. Y un rendimiento financiero es colocar en un bono, colocar en una acción, comprar dólares o vender dólares y especular. No puedo hacer ninguna operación especulativa. Tengo que tener los fondos ahí a libre disposición y esos fondos no me sirven ni para cubrir requerimientos patrimoniales, ni para cubrir reservas de riesgo, ni para cubrir los requerimientos de solvencia y todo lo demás que me pide la superintendencia. O sea, los fondos que yo recibo de los clientes están en una cuenta aparte donde yo no puedo con eso pagar los sueldos de la compañía, por ejemplo. No puedo pagar mis gastos de proveedores, no puedo. Porque si la superintendencia me detecta, me penaliza. Buenísimo. Gracias, Daniel. De nada, señor. Si tu cliente te dice, voy a participar en un proceso, ¿qué es lo que tú tienes que ver en las bases con tu cliente o qué es lo que tú sabes que debes de visualizar? Primeramente esta obra es una carretera. Entonces yo le pregunto a Rodrigo, ¿tú has hecho carreteras? ¿Tienes experiencia en carreteras? Sí, he hecho 10 carreteras. ¿De qué monto has hecho la carretera? De tanto monto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a agarrar el resumen ejecutivo y voy a ver de qué se trata. El resumen ejecutivo son 3, 4 hojas donde me ponen los datos principales, ¿no? Dice la base legal es esto, dice que el valor referencial es 249 millones, que eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué me interesa saber que la obra cuesta 249 millones? ¿Para qué me sirve ese dato? Para decirle, Rodrigo, si son 250 millones vas a necesitar fianzas por ¿qué importe? Por 100 millones. Porque vas a necesitar una fianza de firme cumplimiento de 25, un adelanto de 25 y otro adelanto de 50. La pregunta es, Rodrigo, ¿tienes línea de 100 millones de soles? No tengo. Ok, vamos a buscarla a la compañía de seguros. Vamos a trabajar. Pero no te presentes porque si tú ganas el proceso y no presentas tu fianza, te van a penalizar. Te van a sancionar. Entonces, lo que yo te aconsejo es que converses con tu cliente y digas, ¿qué procesos, qué licitaciones te quieres presentar a estas de aquí? Correcto. ¿Cuál es el valor? ¿Y para qué me sirve el valor? Me sirve para determinar, decir, son 250 millones, vas a necesitar fianzas por 100 millones. Y ya sobre esa idea voy trabajando con la aseguradora qué condiciones, qué términos, qué contragarantías, de qué manera puedo ser viable darle una fianza de 100 millones. ¿Sí? ¿Qué más necesito saber? El plazo de ejecución. Y tú me dirás, ¿para qué necesitas el plazo de ejecución? Porque necesito saber que tu línea con esa compañía va a estar bloqueada por lo menos 2 años. Y que si después vas a querer presentarte a otro proceso, tú tienes que evaluar si el proceso 1 o el proceso 2, ¿cuál te conviene más? De repente espera el siguiente proceso, a la siguiente carretera, donde puedes tener un mayor rendimiento, una mayor utilidad. Porque si en esta carretera voy a ganar 5% y en la otra, que viene un mes después, voy a ganar 16%, prefiero arriesgarme a ir a la otra donde tengo un mayor margen. Porque si yo copo mi línea con la compañía de seguros por 100 millones, no me van a dar 100 millones más. Salvo que sea una compañía
bastante grande. ¿Qué más estoy viendo aquí? Acá está diciendo que hay una fianza de seriedad de oferta. Entonces, yo ya sé que para poder presentarme este proceso, necesito una fianza de 4.900.000. ¿Correcto? ¿Qué más necesito ver? Este es, a ver, hasta aquí es la pre-evaluación. Y saber que si gano, tengo que presentar fianzas de fila y de adelanto. Hasta acá yo puedo presentarme y no ganar. Pero ya sé que tengo que invertir en una fianza de 4.900.000 que me puede costar 40.000, 50.000 soles. Luego de eso, ¿qué es lo que va a suceder en un proceso de licitación, un concurso público? Van a abrir las propuestas económicas. Entonces van a hacer de la siguiente manera. Esta es mi propuesta técnica. Te hago la obra, tengo las condiciones, tengo la experiencia, tengo los ingenieros, tengo la maquinaria, tengo todo lo necesario para hacerte la carretera. Y este es mi puntaje. 50 puntos, que es el máximo técnico, los tengo. Entonces, si yo paso la propuesta técnica, me dicen, ok, vamos a ver ahora su propuesta económica. Y puede ser que yo pase mi propuesta técnica con 49.8, con 49.96. Esas milésimas son importantísimas. Porque a veces por una milésima pierdes la obra. Si tú calificaste de propuesta técnica, vas a ver tu propuesta económica. ¿Por cuánta plata tú crees que eres capaz de hacer la obra? Cuando hay clientes que se lanzan al 90%, porque a veces están desesperados, no tienen obra y necesitan la plata para salvar otras obras. Porque hay a veces el carrusel de obras. Gano esta obra y con esta obra termino esta de aquí, voy avanzando de a poco, después consigo otra obra y comienza un carrusel. Entonces, eso también se evalúa, nosotros evaluamos. Si tú agarras y decides presentarte, ¿qué es lo que va a pasar después? El comité, junto con un notario, como te digo, comienzan a abrir las propuestas económicas. Las propuestas económicas, como te enseñé aquí atrás, están lacradas. Entonces las sacan y el notario que ha firmado, que es parte del proceso, va a elevar el acta y va a devolver las propuestas económicas de aquellas empresas que no calificaron, se las devuelve. Y las que califican, se queda con las propuestas y comienzan a abrir los sobres delante del notario. En ese momento se hace la evaluación y se hace un acta de buena pro. Y dice quién quedó en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, como lo pueden apreciar aquí en este tema. A veces puede ser que haya empate, que las 4 empresas se empataron en temas técnicos y en temas económicos. Si las empresas empatan, se hace un sorteo, como también es el caso aquí del sorteo. Puede ser que yo gane el primer lugar porque tuve la mejor propuesta técnica y económica y obtuve 98 puntos. Y el que quedó en segundo tuvo 97.89 y el tercero 96. Pero puede ser que yo tenga 100, que Freddy tenga 100, que Luis tenga 100 y que Rodrigo tenga 100. Los 4 tenemos el mismo puntaje. Si es así, se hace un sorteo. Nombres en una ánfora, se mueven y se saca el papelito y dice, primer lugar, Rodrigo. Segundo lugar, Luis. Tercer lugar, Freddy. Cuarto lugar, Daniel. Y se eleva el acta de buena pro y se adjudica y el notario certifica que todo ha sido dentro de la ley. Si yo obtengo esa buena pro, la ganó Rodrigo, como dijimos, entonces él tiene que verificar en las bases cuáles son los documentos que le van a pedir, porque muchas veces tú puedes conseguir la fianza de fiel cumplimiento y si no tienes la constancia vigente o estás inhabilitado para contratar con el Estado y no consigues esta constancia, no vas a poder firmar contrato. Si no tienes la constancia de capacidad de libre contratación que diga que tú puedes contratar con el Estado obras de 200, 300, 400 millones y no la tienes, no podrás firmar el contrato. Entonces tienes que revisar cuáles son los documentos que tienes que presentar para firmar el contrato, aparte de la fianza de fiel cumplimiento.
Adicionalmente a eso te dicen, ok, te voy a dar un adelanto directo por el 10%, pero acá hay un tema importante que te dice, siempre que haya sido solicitado dentro de los 8 días contados a partir del día siguiente de la suscripción. Y acá hay un compromiso de la entidad que dice, y la entidad te los debe pagar, te debo girar el cheque en un plazo máximo de 7 días contados desde que recibí tu solicitud. Entonces, esto es importante, los plazos, porque si yo llego el día 9 o el día 10 con mi solicitud de adelanto, me dicen, no hay, estás fuera de plazo, no tengo por qué otorgarte. ¿Correcto? Y también dice que hay adelanto para materiales. Esto nosotros lo verificamos, siempre lo verificamos. Porque te imaginas que la obra salga solamente con fiel cumplimiento y que no hayan adelantos. Quiere decir que tú tienes que financiar la obra. Entonces, el análisis ahí es distinto. Te imaginas si no hay, solamente hay fianza de fiel cumplimiento y adelanto, dicen no hay adelanto directo y no hay adelanto de materiales, ¿cómo financias 250 millones? Tiene que ser con recursos propios. Y siempre cuando inicias una obra hay que invertir dinero fuerte. Por eso que las entidades te dan este dinero. Entonces lo que sucedió aquí, que esta obra que la fiancé con una aseguradora eran 249 millones, la compañía que se adjudicó lo adjudicó con 260.500.000 y la tasa que llegamos a pactar fue 3%. Pero yo ya sabía que la obra estaba alrededor de 250 y que las fianzas que me iba a requerir el cliente eran 100 millones de soles. ¿Sí? Como ustedes ven en este cuadro, la fianza en negro, como lo pongo aquí, estaba establecida en las bases. Y las que están en azul son las fianzas que tuvimos que emitir para el cliente. ¿Correcto? Estas fianzas que emitimos para el cliente, como lo ven en el cuadro, la fianza de 4.900.000 por el 60%, 24.500 más los derechos de emisión en los IGB pagas 29.000. La fianza de 26.050.000 era por 360 días renovables. Entonces me pagó por el primer año 781.000 soles más el derecho de emisión en las primas. La fianza de adelanto directo me pagaron por 90 días y la de materiales por 90 días. Estas son las que se hacen más seguimiento, porque te imaginarás, si en 90 días no las renuevas, me puedes ejecutar de repente 78 millones por no renovar, lo cual es absurdo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo entendimos? ¿Sí? Perdón. Sí, hasta, perdón, se me fue. Lo que quería comentarles que en este ejercicio de obras, como lo hemos visto aquí, está en el Excel, estas son las fianzas de las primas iniciales que se pagaron, pero lo concreto que en esta obra me pagaron primas por 6.700.000 soles. Y ya te imaginarás la comisión que cobró el intermediario, ¿no? Y el intermediario es un broker, la persona solamente se dedicaba a hacer fianzas. Estaba dentro del top 50. Porque tenía su broker como persona jurídica. Solamente hacía fianzas. Estas fueron las fianzas, las primas iniciales, estas fueron las fianzas por renovación. ¿Por qué si era 2 años sacas un monto mayor? Porque normalmente este tipo de obras siempre se demoran más tiempo, nunca son a los 2 años, siempre son 2 años y medio, 2 años y 10 meses por el tema de lluvias y temas coyunturales. Y si bien la fianza pagaron 195.000, inicialmente terminaron pagando 1.400.000. Lo concreto es que me pagaron primas por 6.800.000, con lo cual el intermediario se llevó el 10%, que fueron 680.000 soles. Entonces, visto este tema de la prima pagada, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con una aseguradora? ¿Que las tasas son más competitivas que los bancos? ¿Somos más flexibles en las garantías? Sí. ¿Somos rápidos en la emisión de las fianzas? Sí.
Tú vienes en la mañana, me dices, Daniel, necesito una fianza de 1 millón de soles, de 5 millones, de 10 millones. Te pongo un colateral de 100% líquido. Aquí están los 10 millones, emíteme mi fianza. Te invito a un café y en 1 hora tienes tu fianza. Mientras que si tú vas a un banco, los procesos en los bancos, porque son procesos internos, no te van a emitir la fianza por más que pongas la plata, van a ver que tengas la línea aprobada y 1000 cosas más. En ese sentido, las compañías de seguros son más ágiles. Y un tema que es importante es que cada vez que yo capto una fianza que está en un banco, le genero una disminución del cúmulo de sus deudas en el sistema financiero. Si tengo empresas mineras que necesitan capital de trabajo y tienen líneas de fianza de 100, 200 millones de dólares, y yo tomo esas fianzas, te libero su línea en los bancos, que les puede servir para obtener capital de trabajo, descuento de letras o las cosas que sean necesarias. ¿Correcto? Pero acá tienes otra ventaja más. ¿Alguien sabe cuál es la otra ventaja o no? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál sería otra ventaja importante ahí? Vamos, chicos, ya sé que están aburridos conmigo, pero una ventaja importante, ¿cuál es? ¿Te queda línea abierta en los bancos? Sí. Buenas comisiones. ¿Ah? Buenas comisiones. Comisiones. Correcto. Ganas comisión. Si vas al banco no te pagan comisión. Y si te das cuenta, digamos que no consigues una fianza de 200 millones, consigues una fianza de 20 millones para iniciar, no cobrarás 600.000, pero ganarás 60.000. ¿Me dejo entender? Vuelvo a hacer el ejemplo. Ok, la hora que no sea de 200 millones, vamos a decir que sea un cero menos. Acá ya no es 6 millones, sino es 680.000. Si es 680.000, el 10% son 68.000 soles. Con una hora de 20 millones nada más, una hora pequeña. Entonces, mis estimados, ¿qué es lo que yo siempre les recomiendo a todos? Perdónenme un ratito esto. Chun, 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 chun. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Te recomiendo que antes que tu cliente vaya a presentarse a un proceso de licitación, tú converses con la aseguradora y pactes los términos y condiciones. Le digas, oye, ok, necesito fianzas por 100 millones. ¿Me lo vas a dar? Sí. ¿Cuáles son los términos? ¿Qué tasa? ¿Me vas a pedir contragarantías? ¿Qué contragarantías me vas a pedir? Y se acuerdan que yo les decía que si pactas con la compañía de seguros A, B o C, te lo pongan por escrito, sí. Y te lo vuelvo a reiterar y te vuelvo a dar el consejo. Te pongan por escrito en blanco y negro en un correo cuáles son los términos y condiciones de aprobación. Porque si tú agarras y le consigues la línea a Rodrigo de 100 millones y te dijeron por teléfono, sí, te doy los 100 millones con tasa de 3%, y después vas y te dicen, no era así, sí, te voy a dar los 100, pero la tasa no era 3, era 4. Y me tenías que dar un depósito en efectivo que nunca te lo mencionaron. Tú puedes perjudicar a tu cliente y puedes perder credibilidad. Por eso que es importante que antes de que tu cliente se presente, tú le digas qué obras te vas a presentar y pactas con la compañía de seguros el requerimiento de fianzas que ellos van a necesitar. ¿Sí? ¿Qué información es la que normalmente se pide en estos procesos de evaluación? Se hace una evaluación financiera, se hace una evaluación patrimonial, pues necesito saber quiénes son los accionistas, quiénes están manejando el negocio. Y se hace, como ustedes ven acá, un cuadro cuando son obras, de obras ejecutadas o en proceso. ¿Por qué? Pues yo necesito saber si Rodrigo ha construido carreteras de 200 millones. ¿Cuántas? 8. Perfecto, puede ser una más. ¿Ha hecho puentes? Nunca ha hecho un puente, entonces no entro en la obra. Entonces hay una evaluación tanto técnica como financiera de lo que nosotros vamos a financiar.
Este requerimiento es lo que normalmente piden todas las compañías de seguros, ¿no? Yo lo que solamente les quito un minuto porque siempre me gusta decirles que en este negocio, como ustedes ven, hay mucha corrupción, hay fianzas falsificadas constantemente. Esta fianza fue falsificada por 43 millones de un consorcio, no fue emitida por nuestra compañía. Hablo de un banco, Fiscalía investiga en Chiclayo falsificación de fianzas. Acá hay otra compañía que le falsificaron fianzas y la falsificación es constante. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es un negocio en donde si tú trabajas de forma honrada, trabajas de una forma honesta, como tenemos que hacerlo, puedes ganar dinero totalmente limpio, que puedes disfrutar y que puedas compartir con tu familia. Y sobre todo que cuides tu nombre. Trabaja con valores éticos, trabaja con valores morales, trabaja con gente seria, no trabajes con gente que sea, digamos, trucha. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas conmigo y me traes varios clientes y estos clientes veo que son truchos, cuando me traes una próxima operación que puede ser buena, estoy diciendo, con Daniel no trabajo porque Daniel siempre trae puro hueso, trae siempre cuentas que son complicadas, que están en deficiente, que está. Selecciona bien a tu cliente. No trates de llevar malas cuentas a las compañías de seguros porque nosotros también nos percatamos de esos detalles. Rescata tus valores éticos, rescata tus valores morales, trabaja con honestidad. Trabaja con honestidad, que si lo haces correctamente, las compañías te van a abrir las puertas y van a querer tenerte como broker, como intermediario, como comercializador. Y si trabajas honestamente, las compañías te buscan y vas a ganar plata. ¿Ya te has dado cuenta que en el mundo de las fianzas se puede ganar y tener negocios interesantes? Sí, pero hay que trabajarlos. Les agradezco la paciencia, realmente espero que hayan captado el curso. No es fácil dictar por este medio y tratar de transmitir los conocimientos. Las disculpas del caso si alguien se sintió ofendido con el trafasa, con alguna de estas palabras. Lo que tengo que hacer es tratar de captar la atención, tratar de disiparnos a veces con estas expresiones para relajarnos un poco porque sabemos que todos estamos cansados, que todos venimos de trabajar, porque lo necesitamos, y que sentarse a escuchar a alguien a veces es complicado. Y lo que siempre trato de buscar es de transmitir el conocimiento. Si tienen ahí mi correo, si hay algo que me puedan recomendar para mejorar, bienvenidas sean los comentarios, las recomendaciones. Y lo que puedan necesitar, ahí estoy en esta compañía donde tenemos año y medio y nos va bastante bien. Hemos crecido ya, tenemos el 4% del mercado. Yo vengo de la anterior compañía en la cual estuve, fuimos líderes del mercado durante más de 4 años. Y eso quiere decir que cuando tú eres líder del mercado por más de 4 años seguidos es porque tienes buenas cuentas con una siniestralidad bajísima de menos del 5%. Y eso lo puedes revisar en las estadísticas de la superintendencia. Nuevamente mi agradecimiento a todos ustedes. No sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar. Bienvenido sea. Sí, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerte porque en realidad creo yo, para personas como yo que nunca habíamos visto o nunca habíamos escuchado estas pólizas de caución, la clase ha sido muy, muy, muy didáctica y obviamente, seguramente no he aprendido todo, pero me quedo con bastantes cosas de la clase. Lo que te quería consultar, vi que el trabajo es individual, ¿verdad? Sí, lo que se busca es de que el trabajo lo hagas en forma individual. Ojo, ahí he puesto que tienen que poner la moneda. Sí. Cuando no me ponen la moneda, yo sé por qué pido la moneda. Lo que le estoy pidiendo es sencillo, estoy pidiendo los ejercicios que hemos hecho aquí en clase
No estoy pidiendo nada de amortización porque sé que es complicado. Estoy pidiendo calcular fianzas de firme cumplimiento, de aduanas y de casinos. Y algo de seguro de crédito también te he pedido. Son los negocios y lo que hemos calculado aquí en los Exceles. No hay nada complicado. La idea es que lo hagan en forma individual. Siempre me sacan la vuelta y uno siempre se da cuenta porque cuando te equivocas en una cifra, resulta que ese error se repite en 2 o 3 trabajos, ¿no? Y como tenemos buena memoria todavía, uno se percata. Pero sí, la idea es que lo practiquen, que lo hagan y que aprendan. La finalidad del trabajo es que lo hagan y que sepan calcular las fianzas para que tengas una idea más grande o más formal del curso, ¿no? Gracias, Daniel. Y agradezco tus palabras que reconfortan cuando se dicta y sobre todo y se ven puras pantallas negras. Agradezco a Freddy, a Carlos Amamé, a Víctor, a Fernando, que por ahí alguna vez estaba con la cámara prendida y no comiendo. Ahorita veo a Mariela Cruzado, a Claudia. Es bueno que a veces prendan las cámaras porque nosotros estamos viendo y sabemos por las expresiones de ustedes si estamos yendo bien o no estamos bien. No es fácil dictar con cámaras totalmente apagadas, ¿no? Quiero agradecerte, Daniel, porque un espacio monocromático ha sido un punto, una inflexión de color. Tu expertise, como dice un profesor, Obregón creo que es, de verdaderamente es impresionante, porque yo vengo de seguros de vida, mucho tiempo en seguros de vida. Para mí el tema de la carta fianza, si bien es cierto, tenía algún conocimiento, pero no todo ese bagaje que nos has manifestado. Solamente me quedo admirada y ávida de mayor conocimiento. Te agradezco porque nos has enseñado, digamos, las primeras huellas de este camino que seguramente vamos a poder aquilatar mejor. Gracias. Gracias, Mariela, por tus palabras. Reitero el tema. Después del examen, después del trabajo en grupo, si tienen dudas, se apuntan 4, 5, 6, 7, me dicen, Daniel, queremos profundizar en estos temas, buscamos un espacio y nos conectamos vía Zoom, vía Team, vía Meet y compartimos un poco más de conocimiento. No tengo ningún inconveniente, pero eso sí, después prefiero que sea siempre después de las evaluaciones, ¿no? Y agradezco tu comentario, Mariela, y el comentario de todos los demás, ¿no? Agradezco la participación de los que lo han hecho. Siempre busco participar porque es la mejor manera de que no sea esto un monólogo, ¿no? A la vuelta. Daniel, ¿cómo estás? Una preguntita. Sí. En el caso del trabajo, es hasta el 10, ¿cierto? Para presentar. ¿Perdón? El Lo que pasa es que trabajo, hay alguien que está con su micro ahí, ¿ahora sí me escucha? Sí. Ya. Que si el trabajo es hasta el 10, digo, para presentar, ¿o es antes? No lo sé cuándo es la fecha que hayan puesto. Yo lo que hago es el trabajo lo paso y no tengo idea cuándo habrán puesto la fecha de final, ¿no? Pero son ejercicios, o sea, mira, hechos demorándote, consultándote en 1 hora, 2 horas lo debes hacer porque son calcular fianzas de firme cumplimiento, son calcular las fianzas de casino, que lo hemos visto. En realidad no son ejercicios complicados, ¿no? Lo único que sí les pido es que pongan los signos de las monedas. Yo no tengo ningún problema en poner 20 en los trabajos cuando los cálculos y el trabajo está bien hecho. Pero así como pongo 20, también hay gente que a veces no presenta el trabajo y a veces te dan más que el trabajo con un ejercicio o 2 ejercicios. Y si hay que poner 0 o hay que poner 2, 4 o 5, también los pongo. Cuando hay que poner 20, los pongo con el mayor de los gustos. Hagan su trabajo, les va a ayudar, de verdad que sí. Gracias, Daniel. Daniel, buenas noches. Claudia González. Claudia, dime. ¿Habrá alguna posibilidad que las tablas de Excel no las puedas pasar? No, lo que pasa es que las tablas de Excel, si te las paso, están, se calculan automáticamente, entonces no haces el ejercicio. Ah, ok, ya, gracias. ¿No? Y la idea es que calcules, que multipliques por tu 3%, que hagas el ejercicio. Esa es la finalidad, ¿no? Ya, y ok. lo dije, ojo que lo dije desde el inicio, las tablas no las voy a pasar.
No sé si alguien lo recuerda, lo mencioné. Daniel, Cristian, muy agradecido por toda la enseñanza. En verdad, yo ya sabía un poco del negocio. Qué bueno. Me queda claro más lo que son siniestros. No te copio muy bien, Cristian. Creo que si apagas, repite tu cámara y hablas, te escuchamos mejor, pero que no te copié. Creo que tienes experiencia en el negocio. Ya, sí, ya se arregló ya. Ya. Sí, más que todo ahorita me ha servido mucho lo que son siniestros, ¿no? No había visto mucho de fondo cómo es, ¿no? Entonces, de verdad, el tema de casinos, tragamonedas, Sunat es un negocio impresionante, ¿verdad? Yo he trabajado con eso y piden infinidad de cartas, ¿verdad? Es un negocio muy bueno. Bueno, bienvenido ¿Verdad? seas que no me traes Pero siniestros, ¿no? necesitan mi código, pues, ¿no? Para poder No, de verdad, bienvenidos todos los que quieran, encantado. Como digo, reitero el ofrecimiento. Si hay alguien después quiere profundizar un poco, se juntan 3, 4, 5, no sé, ustedes intercambien sus comunicaciones internas y me dicen, Daniel, queremos revisar estos puntos y encantado de compartir, ¿no? Al final, Gracias. todos vamos a ser colegas, ¿no? Porque estamos en el mundo de los negocios, de los seguros, ¿no? Hola Daniel, ¿qué tal? Rodrigo, Sí, no. nuevamente. Gracias por problemas con su trabajo. Uy, Encantado de... creo que se metió el audio de Cristian. Pero nada, te agradezco. Te estaba contando, yo trabajo con Gustavo Salcedo y con Felipe Rodríguez, que anteriormente ya han hecho negocios contigo. Ellos, sí los conozco, mis grandes amigos. Sí. Y alguna vez siempre los he escuchado hablar de fianzas, ¿no? Y me quedó grabado un caso que nos contactó un cliente porque había contactado con otro broker unas fianzas de adelanto directo, pero le pedían como contragarantía el 100% líquido. Uh-huh. Entonces lo que yo te quería preguntar, ¿es común ese tipo de casos? Porque a ver, si las empresas están pidiendo el 100%, o sea, están pidiendo el adelanto directo, entiendo que es para poder financiar y proseguir con el servicio. Cuando alguien te pide un depósito al 100%, pues te está diciendo no quiero tu fianza. Esa es la lectura. O sea, si tú me dices necesito una fianza de adelanto por 10 millones y yo te pido 10 millones, no tiene sentido. En vez de que me des los 10 millones, con esos 10 millones financia tu obra y cobra, porque me tienes que pagar 10 millones de depósito y encima me tienes que pagar el costo de la prima y pierdes intereses financieros. O sea, claro, cuando alguien te dice depósito al 100%, es que yo por lo menos cuando lo haga es una forma educada de decirte no quiero tu fianza. Claro. Y más o menos que no hay forma de contrarrestar eso, ¿no? O sea, no hay muchos argumentos, ¿no? Si es que la situación financiera es mala. Es que la situación financiera puede ser mala y todo lo demás, ¿no? Claro. Sí, pero yo he hecho buenos negocios con Felipe y con Gustavo, ¿no? Sí, me acuerdo, en la época de la positiva. Y mándale sí, estaba en positiva en esa época, sí. E hicimos grandes obras y grandes temas. Mándale saludos a tu gerente general. A Michelle, ahí le digo. Popular Michelle Macará, sí. Lo tuve de alumno, imagínate, hace dos en el 2020, creo. Sí. Me encuentro con Michelle, o sea, dije, pero así es este negocio, o sea, es interesante, chicos, dedíquenle tiempo, indaguen un poco más, léanse la ley de contrataciones en la parte de garantías, en la parte de ejecución, y ahí se va aprendiendo. O sea, todo el bagaje que nosotros tenemos, van a tener que poco a poco aprender no solamente parte financiera, van a tener que aprender parte de legales, licitaciones, van a tener que leer las leyes. Y es así como se va aprendiendo, ¿no? No podemos pretender, yo les aconsejo las obras de 200 millones, las hay, sí. No quieras comenzar con una obra de 200, comienza con una obra de 20, comienza con una obra de 30. Tú ves que las primas que se pueden ganar son interesantes y sobre todo algo que tienen que explotar son los colaterales que te pueden dar el conseguirle fianzas a alguien. O sea, llámese en todos los casos,
el que necesita fianzas también necesita seguros de póliza cara en construcción, como ya lo revisamos, no solamente la cara, el SCTR y todo lo demás. Entonces tú puedes colocar esos seguros si le consigues la fianza, y no necesariamente en la misma compañía, sino puedes buscar alternativas. Lo que haces es entrar a la compañía y obtener información para cotizarle. Igual en los seguros aduaneros, que hay buena demanda, las agencias de aduana, los depósitos necesitan seguros de deshonestidad en los casinos, cierre de minas también necesitan fianzas. O sea, yo te digo, yo estoy trabajando ahorita en una cuenta que necesita fianza por más de 300 millones de dólares. Y en la compañía en la cual estoy, tengo la capacidad para emitir las fianzas, ¿no? Eso es importante, que también busque compañías que tengan capacidades altas para emitir fianzas, ¿no? Eso también es una recomendación, de que trabajes siempre con las grandes, porque son las que te pueden dar capacidad. Hay otras compañías que son más pequeñas, que puedes llevarles horas pequeñas, sí, también. No trabajes con una sola, te lo reitero, trabaja con 2 por lo menos, o 3, dependiendo de la cartera de cliente que tengas. Y haz una preselección de tus clientes. ¿Qué más quieren saber, chicos? ¿Algún comentario más? ¿Algo que quieran preguntar? El examen es sencillo, son preguntas aleatorias. Todo lo que hemos visto en el curso, no se pide nada fuera de lo que se haya enseñado, ¿no? Lean bien sus preguntas nomás para que puedan contestar bien, ¿no? Ha sido un gusto compartir con ustedes. He tenido más de 50 y tantos. Cada vez que me ponen más, me da gusto que sea este curso internacional, porque hemos estado hasta en Santiago. No sé si habrá alguien más fuera del país o en provincias. En el curso anterior tuve de Trujillo y Arequipa. Así que a sus órdenes para lo que necesiten. Ahí tienen mis datos. Y espero realmente haber encendido el bichito para que desarrollen este negocio. ¿Sí? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por todo. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Buenas noches. A todos ustedes, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Daniel. Buenas noches. Nos vemos.